Todos los que hablaron de este asunto dieron por hecho que fue él, pero según yo... Hola, bienvenidos, esto ya se está volviendo como una serie, pero no hay de otra. Es difícil que dejemos este asunto de lado, porque creo que no ha habido un caso así en mucho tiempo, o al menos en los últimos años no ha habido una historia parecida. Yo diría que han surgido cosas nuevas. Seguramente los que hoy vieron la televisión notaron que hablé varias veces sobre este asunto. Básicamente desde las 8 de la mañana los teléfonos no han dejado de sonar. Creo que ha surgido una cosa importante. Parece que él intentó regresar a casa. Ayer alrededor de las 10 de la noche apareció cerca de la casa. Una patrulla de la policía lo notó. Los policías rutinariamente le ordenaron que se tirara al suelo, y ese hombre huyó de donde estaba, es decir, cerca de la casa. Parece que era él, pero claro, es un problema, no estamos seguros. Hoy, básicamente todos los que hablaron sobre este caso dieron por hecho que era él. Pero en mi opinión existe un cierto tipo de riesgo, diría yo, de que en realidad no haya sido él, que podría haber sido simplemente una persona cualquiera que pasaba por ahí. Incluso podría haber sido, diría yo, un ladrón o alguien que tenía algo que ocultar, con una complexión similar a la de él, y por eso huía de la policía. Otra posibilidad es, por supuesto, esa. Ayer hablamos de que la historia con su auto que fue abandonado era sorprendente. Básicamente no estaba lejos, pero como dije, en 3 horas se pueden recorrer varios cientos de kilómetros en auto y él estaba básicamente en la zona. Entonces también está la pregunta de si él llegó ahí o si fue otra persona la que trajo el auto, porque no se puede descartar que alguien le esté ayudando en esta historia. Él no vivió aislado durante 57 años, por lo que parece hoy él tenía 2 caras. Los vecinos o conocidos dicen que era una persona con la que se podía platicar, que parecía normal, pero resulta que en casa tenía una cara completamente diferente. Seguramente volveremos a ese tema más adelante, pero por ahora así es como parece. Ayer, con cierta preocupación, vi que la policía estaba trayendo refuerzos adicionales, lo que simplemente significaba que básicamente sería como buscar una aguja en un pajar, que el área de búsqueda es enorme y que realmente se necesitará mucho tiempo para encontrarlo. También usé una comparación, digamos tal vez no del todo acertada, que ahí había una fuerte resistencia. Los partisanos se escondían y eran unidades enteras desde el 39 hasta el 57. En algún momento, y aquí es solo una persona, un oponente peligroso, porque parece que es un cazador furtivo, y los cazadores furtivos, ya sabes, son personas astutas, personas que conocen el bosque mejor que los turistas. A veces tal vez mejor que los guardabosques, porque ellos van a lugares donde básicamente nadie va. Esas son zonas remotas, donde aparecen animales salvajes. Y también tienen aquí la habilidad de construir diferentes tipos de trampas peligrosas. Saben ponerlas para los animales, así que si pueden ponerlas para los animales, pueden ponerlas para las personas. Así que creo que aquí los policías tienen que ser aún más cuidadosos, dejando de lado el hecho de que él está armado con un tipo de rifle, pero claro, no tiene permiso, obviamente. Pero incluso ese rifle o carabina es un arma hechiza que él mismo fabricó. Entonces, ¿cuál es la capacidad de disparo de esa arma? Supongo que es buena, ya que esa arma tenía miras ópticas, cazaba en el bosque, así que probablemente la efectividad es buena. No, con ese tipo de arma se puede disparar desde varios cientos de metros o incluso 1 kilómetro, todo depende de su construcción. Pero bueno, como se puede ver, es posible. Se puede disparar con mucha precisión desde lejos y esa persona es impredecible. Bueno, si asumimos que realmente él estuvo ahí en la noche, que escapó al bosque, entonces sería una noticia realmente muy, diría yo, positiva. Y para la policía y para la gente, porque al menos sabemos dónde está, pues se puede calcular en este momento el radio dentro del cual podría estar, sumando algunos kilómetros más. Así es, digamos, si la persona es ágil, en 1 hora en terreno abierto puede recorrer unos 10 kilómetros,
Sí, claro, unos kilómetros más o menos. Todo depende de qué tan ágil sea la persona. Pero eso se calcula, se puede calcular. Y creo que la policía ya hizo un cerco en esa zona y está revisando paso a paso, poco a poco. Hay que buscar. También han surgido opiniones de que la policía ya debería haberlo atrapado, pero en mi opinión nada de eso. El tiempo aquí es necesario principalmente para mantener la seguridad. Lo que decía, un hombre con un rifle, con mira telescópica, un cazador furtivo capaz de construir trampas, que conoce perfectamente el terreno, pues es realmente un oponente difícil y hay que tenerlo muy en cuenta. Y registrar un bosque así, primero, es un área enorme y segundo, hay que hacerlo de manera que nadie salga lastimado. Bueno, de las cosas nuevas, eso es precisamente lo que sería reconfortante. Bueno, yo también dije hoy que si realmente era él, si esas búsquedas van a ser, digamos, precisas, entonces es cuestión de tiempo para que lo atrapen. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Cuáles fueron las primeras informaciones? Bueno, también parece que al menos apareció esa información que lo que pasó fue resultado del caso. Yo dije ayer que él tenía dos procesos, son procesos por maltrato, uno de 2022 y el otro reciente, es un proceso de este año. Y parece que un día antes de todo esto hubo una audiencia en el tribunal. Parece que en esa audiencia todos decían de él que era una persona mala, vengativa y todos le tenían miedo. No, parece que eso fue como el impulso para lo que hizo, porque al día siguiente tomó un rifle. Recuerdan, primero fue a casa de su suegra, le disparó, luego fue a su casa, le disparó a su hija, también le disparó a su yerno, los mató en el acto. Así que parece que de alguna manera sí fue planeado, eso de que fue un impulso. Hubo esa audiencia en el tribunal, eso por supuesto es otra cosa, pero hay un plan, aunque creo que no tenía un plan cuando llegó a la casa, no tenía un plan para lo que haría después. Creo que vino porque simplemente tenía que comer algo, tenía que beber algo y tal vez también vino por municiones. Así que por eso se arriesgó a aparecer en la casa. Pero su mentalidad creo que es precisamente ese tipo de mentalidad donde él asume riesgos porque siendo cazador furtivo también asumía riesgos porque podía ser atrapado ya sea por los guardabosques o por la policía. Así que es una persona alerta, astuta y muy sensible a este tipo de situaciones, que las personas o quienes están encargados de hacer cumplir la ley pueden perseguirlo. Así que no todos, diría yo, tienen eso en mente, que serán perseguidos, pero él sí, porque siempre tuvo que estar alerta para que simplemente no lo atraparan. Por supuesto, todos sabemos que en este momento enfrenta cadena perpetua, se enfrenta a cadena perpetua y es una cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Porque recuerden, hasta hace poco, cadena perpetua no significaba realmente cadena perpetua, porque alguien podía solicitar la libertad condicional. Ahora es cadena perpetua realmente sin posibilidad de libertad. Eso es lo que obviamente le espera. Mató a dos personas, intentó matar a una tercera. Así que aquí no hay otra alternativa. Además, eso también representa cierto peligro porque él ya no tiene nada que perder. No habrá una sentencia más alta, así que puede ser peligroso incluso para la gente. Si no logra conseguir comida en la casa porque los policías lo ahuyentaron, entonces intentará hacerlo de otra manera. Eso es un peligro. Hoy les hablé de eso a las personas que viven allí, porque puede intentar irrumpir en una casa, puede aterrorizar a la gente que vive allí. Así que sí, hay que avisarse unos a otros y de verdad hay que tomar en serio todas esas advertencias. No es que pueda pasar algo, sino que aquí la tormenta está ocurriendo todo el tiempo, no hay salida. Yo sé que hoy, como decíamos, ya empezaron las vacaciones, es domingo de compras y hay que ir a la iglesia. Bueno, muchas cosas, pero hay que estar atentos, simplemente cerrar las puertas, las ventanas y simplemente observar si hay alguien rondando por ahí. Un desconocido con un teléfono cerca y en caso de algo llamar a la policía. Por ahora no hay otra opción. También yo todo el tiempo supongo que no deberíamos hablar, menciono ese caso de Jaworek porque ese hombre no vivía aislado. No, tiene amigos, tiene conocidos que o estarán obligados a ayudarlo o simplemente le tendrán miedo.
Lo mismo pasa con la familia. A veces la familia simplemente no tiene otra opción, así que eso también hay que tomarlo en cuenta. Seguramente los policías también lo consideran. ¿Y qué siente un policía al enfrentarse a ese tipo de armamento? Por supuesto, para los policías eso es estresante, claro, como dicen los policías que participan en las operaciones, todos tienen miedo, el policía también tiene miedo, pero de eso se trata la habilidad de saber controlar ese estrés, esas preocupaciones y el miedo de manera adecuada. Normalmente cuando alguien tiene miedo no puede moverse, no puede dar un paso porque el miedo paraliza, como se dice, pero en el caso de un policía eso simplemente no es posible. No se puede eliminar el miedo, simplemente no se puede. Si alguien lo hace, probablemente es un psicópata. Si alguien dice que no tiene miedo, todos tienen miedo, así que eso es natural. Sin embargo, bueno, las medidas de precaución, según entiendo, chalecos antibalas, perros de ataque, no solo los rastreadores, sino también perros de ataque, para eso están ahí. Ayer fueron los agentes de WOA, es decir, de la Oficina de Operaciones Antiterroristas. Ellos coordinan todo esto, hay antiterroristas de todo el país. Ellos también se entrenan, digamos, su trabajo consiste en entrar donde nadie más entraría y se acostumbran a que ese peligro es muy real. No, la situación probablemente es un poco diferente porque los antiterroristas normalmente se entrenan para este tipo de situaciones en ciudades, en interiores, porque eso casi siempre se trata, bueno, la mayoría de las veces de criminales armados, pero también de personas frustradas, ¿no? Las búsquedas en el bosque son más bien raras, me refiero al menos a la participación de los antiterroristas, pero ahí están, ¿saben? Están entrenados. Veo que también se usan drones, se utiliza el Black Hawk en el aire. No, el problema por supuesto con la cámara termográfica porque hace calor y rastrear basándose en la temperatura corporal y en este momento es prácticamente imposible. También para los perros es una dificultad porque es un bosque, hay olores de animales, excrementos y eso también es un problema. Pero si asumiéramos, yo creo que hoy está. Esa información es algo alentadora. Espero que a pesar de todo, a pesar de esas preocupaciones, sea él. Entonces parece que, bueno, con una búsqueda tan precisa debería ser posible detenerlo. Es solo cuestión de tiempo. ¿Y el objetivo de los policías en este momento es detenerlo o intentarán dispararle? Tienen que ser muy cuidadosos. Todo depende de la situación. La idea del trabajo policial es que los policías, a diferencia de los soldados, tienen armas y se entrenan para detener a las personas. Incluso si se trata de una persona despiadada, lo principal es detenerlo y capturarlo con vida. Para eso está el tribunal, para juzgarlo. Sin embargo, la situación puede, diría yo, desarrollarse en diferentes direcciones. Si asumimos, porque así se suponía esa noche, que él disparó, no sabemos si disparó a los policías, pero si les disparó a los policías, entonces se ve de lo que es capaz. Si disparó al aire, bueno, de cualquier manera demuestra que también es capaz de eso. Entonces yo pienso que la mente de esa persona, como es él, es así que para mí la vida ya se terminó. Yo no tengo más vida, pero antes de irme todavía les voy a mostrar de lo que soy capaz, así que creo que simplemente va a luchar hasta el final. Si va a luchar, entonces por supuesto todo es posible. Y la última pregunta, porque han aparecido comentarios de que entonces la prohibición de poseer armas en Polonia no tiene sentido, ya que aquí hay un tipo que no es cazador, probablemente no tiene permiso de armas, pero aún así anda corriendo con un rifle. Él mismo hizo ese rifle. Bueno, yo diría que las habilidades para fabricar un arma de fuego funcional son habilidades, diría, básicas para un cerrajero competente o alguien que sabe trabajar en un torno. Bueno, ¿recuerdan el episodio en el que hablé de cómo los prisioneros escaparon de la cárcel en Wadowice? Se fabricaron pistolas sorprendentemente funcionales. Como dijo el juez, las hicieron en los talleres de la prisión. Así que yo diría que fabricar un arma no es ningún problema, simplemente se puede hacer, no es gran cosa. Sin embargo, también hay que recordar que cuando iba a ese bosque disparaba. Ahora la pregunta, porque tal vez sea para después, la gente tenía que saberlo, por qué lo lograba, por qué nunca lo atraparon, si tenía un arma, la guardaba en casa. No, creo que son situaciones en las que hay que hacer la pregunta, ¿no?
Nadie sabía nada de eso ni había oído hablar de ello en ese momento, pero creo que eso lo dejaremos para después. En cuanto a las armas, claro que hay un problema normalmente con la munición, pero también se puede comprar, de hecho se puede fabricar munición, así que realmente no es un problema. En segundo lugar, también hablé de eso. Muchas personas de Roma mencioné que sí. En realidad el acceso a las armas en Polonia es amplio. Yo pienso aquí en las armas de pólvora negra porque al final son modelos, réplicas de armas, y una réplica no es otra cosa que un arma funcional. Como la mayoría de esos asesinatos que ocurrieron recientemente en Polonia fueron justamente con armas de pólvora negra, para las cuales no se necesita permiso, se pueden pedir por internet y cualquiera simplemente puede tener una. Así que el tema de las armas, yo diría, es discutible, está abierto. Sé que hay personas que dicen que quieren tener un arma porque la van a necesitar, porque se van a defender, porque nadie más los va a defender. Sí, existen esas opiniones, pero como digo, esa es una discusión completamente diferente.